Buenas noches, amigos de Otra Parte. Muy bienvenidos a la Casa Museo Fernando González. Hoy, en esta noche fría de lluvia en Envigado, nos complace que en esta franja de literatura en Otra Parte nos acompañe el libro Viajero. El libro Viajero, narrativas migratorias para la integración. Este es un proyecto de el Derecho a no obedecer, el DANO. El libro Viajero está dedicado a las personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia. También a aquellos que forman parte de las comunidades de acogida. A través de sus relatos nos tocan el corazón y nos preparan el terreno para la empatía. Esta iniciativa del proyecto El Derecho a no obedecer de la Corporación Otra Parte se realizó en el contexto de Rumbos Seguros y es financiado por la oficina alemana, ¿no? Por la oficina de cooperación alemana. Bueno, hoy entonces les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a pesar de la lluvia. Hoy también les doy la bienvenida a aquellos que siempre siguen nuestras transmisiones en el canal de YouTube, estos encuentros literarios, y agradecer mucho al DANO, a Fernanda Bedoya, a Marcia Alejandra Rangel, coordinadora del libro Viajero, y a Suad Morad. Todas ellas pertenecen a este proyecto, a este bello y necesario proyecto del Derecho a no obedecer, desde la Corporación Otra Parte. Aquí en la Casa Museo está Suad. Gracias, Suad, por tu presencia. Y de manera remota nos acompaña Fernanda Bedoya desde Bogotá, y Marci también está en Bogotá. Bueno, y Marci y Fernanda nos acompañan entonces de manera remota. Muchísimas gracias por estar presentes. También en algún momento estará acompañándonos Gustavo Restrepo, director académico y cultural de la Casa Museo Fernando González. Muy bienvenidos y disfrutemos la velada. Bienvenida, Suad. Bueno, queremos darles la bienvenida a este espacio. El día de hoy queremos contarles sobre las experiencias e historias del libro Viajero. Vamos a tener como diferentes momentos. Yo quisiera darle la palabra a Marci o a Fer como para que nos cuenten qué es el libro Viajero. O a Tau, Tau. para hacer una presentación de general. Y luego conversamos con Fernanda y con Marci y contigo. Ok, entonces le doy la palabra a Gustavo Restrepo. Muy bien, Suad, mil gracias. Es para explicar brevemente de qué se trata este proyecto. Como ya lo dijo Lucía en la reseña, es un proyecto del Derecho a no obedecer, que a su vez es un proyecto de la Corporación Otra Parte, que este año está cumpliendo sus primeros 5 años. Es un proyecto enorme, muy amplio, complejo, porque trata muchos temas, pero voy a hacer un breve resumen según la propia página web del Derecho a no obedecer. Voy a leer un breve textico y la explicación del derecho a no obedecer a grandísimos rasgos es así. Somos una plataforma de iniciativas ciudadanas para explorar nuevas formas de participación desde la desobediencia. Buscamos experiencias, herramientas y desarrollamos proyectos en diferentes ciudades de Colombia para experimentar alrededor de procesos de participación activa que nos permitan tener más influencia en proyectos de ciudad. No tenemos ningún interés en la política electoral. Estamos presentes en Bogotá, Cali, Cúcuta y Medellín y tenemos especial interés en algunos temas como participación ciudadana, convivencia y seguridad, calidad de aire y migración, que es el contexto de la migración en el que se inscribe este proyecto que hoy estamos presentando, que es el libro Viajero. Nos inspiramos en la obra del filósofo colombiano Fernando González y el nombre de este proyecto es tomado de su tesis de grado, El Derecho a no obedecer. Entonces vamos a estar hablando esta noche del proyecto El Libro Viajero y quiero leer brevemente el prólogo al que fui invitado a escribir para este proyecto.
El prólogo es muy cortito y dice así, vamos a quitar por ahora el nombre de Suazo. Y el libro viajero, el prólogo dice así, empieza con un epígrafe de Gonzalo Arango que dice: la vida no es un sueño, es un viaje a pie. Y para viajar hay que estar despierto, ¿no? Gonzalo Arango. El prólogo comienza así. Fernando González Ochoa fue un viajero a pie y escritor que anotó en sus libretas las impresiones de su vida colombiana y de sus experiencias en Venezuela, Italia, Francia, Holanda y España. Abro comillas. En un lenguaje totalmente suyo, sin otra intención que vivir intensa y auténticamente cada instante, fue consignando sus vivencias en las libretas que siempre lo acompañaron y que constituyen el germen de sus libros. Cierro comillas. Esto lo explica Alberto Restrepo González, el asesor de Alberto Restrepo González, sobrino de Fernando González, en su extenso ensayo para leer a Fernando González. En esas libretas de carnicero, como las llamaba Fernando González, palpitan los relatos de sus aventuras terrenales, pero ante todo los viajes por su amplio y complejo universo interior, poblado de oscuros abismos y cumbres luminosas. El 24 de abril de 1928, el día que cumplió 33 años, apuntó en su diario, comillas: a pesar de esta abrumadora tristeza, pondré contención y arte, alegría en mi vida. Ese es el imperativo categórico: alegrarnos y alegrar a quienes nos rodean. Cierro comillas. Esta hermosa y profunda invitación que se hace realidad en el libro viajero, una nueva libreta, entre comillas, escrita por viajantes de otras partes, personas que se abrazan y comprenden como lo hizo Fernando González. Las emociones de alegría y nostalgia contenidas en estas cartas que vamos a leer a continuación hacen que nuestra mayor responsabilidad en la vida en comunidad sea sembrar alegría a través de nuestro testimonio, hoy puesto de manifiesto aquí en el libro viajero. Leer el libro viajero es entrar en un mágico salón de espejos donde se refleja nuestro propio ser en las miradas, historias y testimonios de seres humanos que, al igual que tú y yo, buscan un buen vivir en este rincón de la tierra al que desean llamar patria, expresión cuyo concepto auténtico, según Fernando González en su libro Viaje a Pie, es el de solidaridad con los que conviven bajo el mismo cielo. Recorramos, pues, la visión solidaria, espontánea y tierna que nos ofrece esta publicación. Acojamos amorosamente a los migrantes, que no son otros, sino que forman parte de un nosotros que se expande por un amplio territorio todavía por descubrir y construir. Esa América fraternal y próspera que soñó Simón Bolívar. Esa es, pues, una breve lectura del prólogo del libro viajero que vamos a presentar esta noche. Les doy muchas gracias por invitarme a leer estas breves palabras y le doy la palabra a Fernanda para que empecemos a conversar sobre el proyecto. Fernanda es la directora general del Derecho a no obedecer y Marci es la coordinadora general de este proyecto, el libro viajero. Muchas gracias. Bienvenidas no porque están en su casa, pero nos encanta tenerlas en este espacio de literatura en otra parte. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias también a Lu, Daniel, Suat, Daniela, todo el equipo de Medellín también que estuvo detrás haciendo que este espacio fuera posible. Como les contaban, me conecto desde Bogotá, realmente me conecto desde las montañas de La Calera. Y bueno, hablábamos ahorita un poco de que vamos a cumplir 5 años en el derecho a no obedecer ahora en abril. Y que llegué cuando llegaba el DANO un añito de formado, o de formade, y bueno, aquí seguimos soñándonos la no obediencia. En medio de construir estos procesos de lo que significa no obedecer a esas leyes injustas, a esas situaciones injustas, pues empezamos a evaluar en 2018, a finales de 2018 se empezó a evaluar. Bueno, sabrán que la migración venezolana tuvo una de sus últimas olas de migrantes, de personas migrantes en 2017, después de una crisis que hubo allá muy fuerte, que Marci también nos podrá contar un poquito más. Marci es venezolana. Entonces, es un poco como esta última etapa de la migración venezolana,
pues empezó a detonar muchos comportamientos xenófobos, excluyentes por parte de algunas personas en Colombia hacia la población venezolana. Pero también esto nos empezó a poner un debate sobre la mesa y es cuáles son las potencialidades que trae la migración, para no verlo solamente como desde el lado de vienen a quitarnos algo, que no es cierto, luego podemos hablar un poquito más de eso, pero una de las cosas que pensábamos en ese momento como derecho a no obedecer, que la xenofobia, y es decir, este miedo o este odio a las personas migrantes, podría ser un problema social en Colombia, y desde muy temprano generamos la alerta, ningún otro actor en el país lo habló, pero para nosotros sí era importante hablarlo, y es que había que crear una apuesta por la integración social y cultural. Y una de las primeras cosas que ocurrieron dentro de esas herramientas que buscábamos para conectar a la ciudadanía con la realidad de las personas migrantes fue hacer cartas. Y simplemente era un ejercicio en el que con una hoja en blanco, marcadores, lapiceros, empezamos a hacer cartas con nuestros públicos, en talleres, en conversaciones, en el mismo espacio público, y cuando empezamos a escribir esas cartas, acompañamos a las personas con preguntas, ¿cierto? Como, ¿cuál es tu historia de migración? ¿Cuál es como tu proceso de migración después acá en Colombia? ¿Cómo te has establecido? ¿Qué sientes cuando tienes este proceso de migración? Y ahí empezamos a descubrir un montón de emociones y sentires que viene con el proceso migratorio para la persona migrante. Empezamos a hablar también de duelo migratorio, lo importante que hay detrás, porque esto es una pérdida finalmente. Resulta que la población venezolana que llega a Colombia y a otros países de la región, pues no es una población que haya querido salir de su país. No conozco al primer o primera venezolana que me haya dicho que se fue al país porque no quería salir del país. Aman su país, creo que es de las personas que dentro de la región al menos distingo, que aman enormemente su tierra, su patria, ¿cierto? Y que salir para ellos y para ellas costó mucho, dolió mucho, duele mucho, porque aún hoy quienes tengan 5 años, 7 años, 1 año de haber llegado, sienten todavía eso ahí como una herida abierta. Y era el libro viajero algo que nos permitía a través de esas cartas escribir eso que no podíamos hablar, ¿cierto? Que no podían hablar las personas migrantes y que no podíamos hablar también los líderes y las líderes de acogida. Empezó a hacer una cosa de cartas, les digo. A veces hacíamos hasta árboles de cartas y era colgar en los árboles las cartas como si fueran un fruto, y así como tú estás en una finca y agarras un fruto y te lo vas comiendo, la idea era como el ciudadano o la ciudadana va pasando, va caminando, agarra un fruto de ese árbol que es una carta y se lleva ese mensaje, y se lleva algo para pensar en su casa, para compartir con sus seres cercanos, ¿cierto? Para transformar eso que son digamos, situaciones o sentires o pensares excluyentes por emociones, sentires, actuaciones que sean acogedoras, que den cuenta de cómo abrazamos a las personas migrantes. Esto que empezó así con carticas, terminó pues desarrollándose mucho más, empezamos a echarle mucho más lápiz, cabeza, estrategia, esto para dónde quiere ir. Hoy por hoy es un proyecto de gran escala, es un proyecto que lo desarrollamos en las 5 ciudades en las que estamos en el derecho a no obedecer, en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín y Cartagena. Es un proyecto también que ha recogido cientos de cartas. Marci nos va a contar un poquito más de eso, pero además de eso tenemos una página web que podemos visitar y van a encontrar todas las versiones del libro viajero, que es un libro como tal, ¿no? Empezó incluso siendo un libro, eran 2 libros que solamente tenía la carátula diseñada y el resto eran hojas en blanco, y lo mandamos al libro como tal a viajar, porque eran 2, los mandamos a viajar por las diferentes ciudades del país, a recoger las cartas. Cuando se llenó ese libro, lo convertimos, lo digitalizamos en PDF y se subió a la página web. La segunda vez ya eran cartas que teníamos así varias de varios espacios, las condensamos también en un PDF y ¡pum!, la montamos a la página web. Y mientras eso pasaba, desarrollamos un podcast también, un episodio, un podcast que tiene distintas temporadas, pero que nos habla especialmente de las historias, el poder de las historias para derrumbar la xenofobia. La xenofobia se genera también por alarmas falsas. 3 millones de personas llegan, no es lo mismo decir 3 historias que tienen atravesados derechos, sueños, frustraciones, ¿cierto? Es cosa también de que las historias nos acercan más en lugar de alejarnos y sentir que somos ellos, como lo decía Tabita ahora, ellos y nosotros. No, somos un gran nosotros y un gran nosotras. Y luego, bueno, terminamos también haciendo este libro impreso, que también va a estar disponible en la corporación para su lectura. Es un libro, pues,
también como lo pensábamos en el esquema, ahorita vamos a ver un poco, Mar nos puede explicar por qué el diseño también, ¿cierto? Es un libro que tiene un sentido y un concepto desde la portada hasta la última página. Es un libro, mejor dicho, que uno se lo lee. Hace poco nos escribieron de otro país que iban a hacerle una reseña al libro, porque ha sido considerada una gran herramienta fuera del país incluso. Y ya no quiero pisar ya como la conversación que nos va a adelantar Marci sobre qué hay en el libro. Entonces, que nos cuente Mar qué tenemos acá adentro. Hola, bueno, muchas gracias a Tavo por la presentación, a toda la gente que está en la Casa Museo de Otra Parte acompañándonos en vivo, al equipo del Dano, Fernanda. Creo que, y bueno, la gente que está conectada dejándonos comentarios también, yo creo que yo estoy muy complacida por haber sido invitada a formar parte de este proyecto. Creo que es una manera de dejar registro y de hacer memoria porque muchas veces nos topamos en los medios la cara de la migración que te habla de que mucha gente sale del país, pero no lo que siente esa mucha gente que salió. Entonces siempre es bueno detenerse y cuando te encuentras un proyecto donde los migrantes escriben cartas a mano en zonas fronterizas como Cúcuta, por ejemplo, pues entiendes un poco lo que sienten luego de haber cruzado esa frontera y estar tan cerca y tan lejos del país, siendo además Colombia el país vecino por excelencia de Venezuela y de los ahora migrantes venezolanos. Este proyecto es súper interesante porque además de todo lo que ha contado Fernanda, tiene un trasfondo también informativo y todo este proyecto que hemos desarrollado durante los últimos 3 años, pero que en el que yo formé parte el año pasado y puedo dar testimonio, hicimos 4 ciclos de talleres para niñas y mujeres que viven en comunidades vulnerables de Cúcuta y que se formaron en temas como los que está nombrando Fernanda, que tienen que ver con el duelo migratorio, con manejar herramientas para que ellas se pudieran comunicar y pudieran decir mejor su testimonio, comunicarlo de una manera asertiva, tener herramientas para su futuro. Y a propósito de esto, otro de los talleres era el diseño de futuros, ¿no? Entonces, cómo una persona que migra con unas condiciones de vida muy particulares puede volver a imaginarse ese futuro que alguna vez soñó, pensar en una niña en qué quiere ser cuando sea grande, independientemente de que las condiciones climáticas, económicas, sociales del lugar donde está ahorita sean muy diferentes a con las cuales nació. En estos talleres nosotros recopilamos cartas de todas las personas participantes. Esto fue en barrios como Colombia 1, como La Fortaleza, como Alfonso Gómez, y ahí encontramos un universo de niños y niñas que nos enseñaron muchísimas cosas. Parte de lo que ustedes estaban viendo es, bueno, parte de lo que está en el libro Viajero impreso. Les cuento un poco. Este es un libro que se divide en 5 capítulos y cada capítulo tiene un área, digamos, de cartas de lectura y una parte lúdica o recreativa para que nosotros a través de actividades podamos contribuir a seguir haciendo testimonio para el libro Viajero, seamos migrantes o no. Entonces, básicamente es un libro que se divide en 5 estaciones, las llamamos así, y cada estación tiene un propósito o un estilo particular de cartas. La estación número 1 está dedicada a las cartas que sirven como palabras de aliento. Y esto es porque durante las actividades que les contó Fer, que también se hicieron durante mucho tiempo y se siguen haciendo en las distintas ciudades donde funciona el derecho a no obedecer, se recolectaron testimonios de personas que de pronto no eran migrantes, pero que se topaban con una de estas cartas y querían ofrecer una palabra de aliento a esas personas migrantes o retornadas que estaban escribiendo ese testimonio. Y bueno, es un poco una muestra de que no importa si se conocían o no, o nunca en su vida se habían visto, pues nosotros quienes ya vivimos en Bogotá o en Colombia hace mucho más tiempo, podíamos ofrecer, ¿no? La segunda estación, bueno, ahí lo están viendo, es sobre el poder de la vulnerabilidad. Entonces tomamos una teoría de Brené Brown donde habla de cómo la vulnerabilidad puede ser
una posición en la vida que si asumimos de una manera diferente nos puede llevar muy lejos y nos puede dar toda la fuerza que necesitamos para salir adelante. Luego tenemos una estación que es una de mis favoritas, que son los dibujos sin fronteras, porque son niños y adultos haciendo dibujos que significan la emocionalidad que les produce salir del país, pensar en Colombia y Venezuela como territorios donde pueden agradecer, que están unidos por más allá de un puente, por muchas otras cosas que nos definen como una identidad conjunta. Y bueno, ahí pueden encontrar, por ejemplo, dibujos como el de Maciel, que es una niña que dibujó un atardecer en uno de los talleres que hicimos en Cúcuta, porque era para ella lo más importante y lo que más recuerda de su vida en Venezuela, ¿no? Ese atardecer a la orilla de la playa, porque ella vivía en un pueblo costero que se llama Punto Fijo, en la costa norte de Venezuela, y pues ahora vive en Cúcuta, que es un territorio donde probablemente hace los mismos grados de temperatura, pero donde ya no puede ver el mar. Y lo dibujó en grafito, es decir, en lápiz, no le puso color, porque bueno, ese es como su recuerdo, su dolor, como ella se siente, ¿no? Entonces, a través de un dibujo que capaz no entendemos mucho o que no vemos tan artísticamente bien construido, podemos entender muchísimas cosas del contexto que hay detrás. Y bueno, ya para terminar, la estación 4 es un lugar de agradecimiento hacia Colombia y Venezuela. Dentro de las 350 cartas que tiene el libro viajero aproximadamente, nosotros seleccionamos 25. Y de estas 25 cartas tratamos de escoger el núcleo de lo que siente un migrante. Y una de las cosas que más siente es ese agradecimiento por el país del que fue parte, en el que vivió muchísimo tiempo, que en este caso es Venezuela, y también está muy agradecido con Colombia porque es ese territorio a donde llegó. Entonces, es uno de los valores más profundos del libro, como sí, hay mucha gente que tiene una condición de vida difícil, que de pronto le ha costado salir adelante, pero que está muy agradecido con estos dos países que forman parte de su vida. Y por último están las cartas que son emoción a prueba de todo, que son estas cartas súper emotivas, que bueno, siempre nos dejan como con ganas de más, son muy aleccionadoras y bueno, hay desde cartas de personas que se dedicaban al reciclaje en Venezuela y lograron venir a Colombia con sus ahorros, hasta cartas de una persona que era graduada de una de las mejores universidades de Venezuela como ingeniero y tuvo que llegar acá a pie y bueno, poco a poco se fue haciendo su vida, fue domiciliario, etcétera, etcétera, hasta que llega a un proyecto donde descubren su talento y su potencial y puede finalmente ejercer. Entonces, bueno, digamos que ese es el contexto del libro viajero. Además de ese libro impreso, tenemos pues los talleres que ya les conté, tenemos una temporada de podcast nueva, adicional a las que ya teníamos. Esta es dedicada a mujeres lideresas de Cúcuta que son migrantes y han llegado a sus nuevos territorios pues a defender sus derechos, a ejercer toda esta iniciativa por la integración que ellas han aprendido empíricamente a hacer y pues han consolidado un trabajo muy importante en sus barrios. Y por último, tenemos actividades de calle, acciones simbólicas, actividades donde la gente puede seguir escribiendo sus cartas, que es un poco de lo que nos va a hablar Suat ahorita. Bueno, buenas noches. Precisamente como decía Marci, bueno, yo actualmente me encuentro coordinando el derecho a no obedecer en Medellín. Nosotros estamos en varias ciudades. Estamos en Cúcuta, en Cali, en Cartagena, en Bogotá y Medellín. Entonces, en cada ciudad hay una persona que coordina. Entonces, acá en Medellín coordino yo. De alguna manera, el libro viajero nos permite tener una herramienta para trabajar con las comunidades, ¿sí? Poder trabajar sensibilizando, ¿sí? Porque generalmente lo que entendemos del proceso de migración lo entendemos primero o desde la teoría o desde el desconocimiento, ¿sí? Como que nos enfrentamos a sin saber mucho, pero se convierte en un número más, ¿sí? Como que es una situación,
ajena a nosotros y nosotras, que algunas otras personas lo están viviendo, pero no lo humanizamos. El libro viajero nos permite empatizar, ¿sí? Como poder sentir y caer en cuenta que las vivencias que están atravesando las personas que deben salir de su país de origen son situaciones que también nos podrían pasar. Entonces, como que genera y moviliza emociones en las personas cuando se acercan a las cartas y empiezan a leer y se dan cuenta que son cosas que podrían, ¿cierto?, de alguna manera sucederles, o empiezan a darse cuenta al momento de la lectura cuán complejo es tener que salir de manera abrupta de ese país que supuestamente lo va a cobijar a uno durante toda su vida. Pues de alguna manera es como el pensamiento que tenemos con el territorio. Lo llevamos y lo utilizamos de diferentes formas, ¿bien? O sea, como decía Fer hace un momento, a veces hemos puesto en calle un libro viajero, pero expuesto como en un árbol del libro viajero. Una de las acciones que hicimos fue en la Plaza de Bolívar, por ejemplo. Pusimos en uno de los árboles de la Plaza de Bolívar cartas colgadas como si fueran frutos y las personas se acercaban a leerlas y muchas también se acercan a responder, ¿sí? Otra de las acciones que hicimos fue en un bazar infantil. Y era también cómo los niños y niñas se acercan a estas historias y generalmente hay ternura al momento de responder, ¿saben? O sea, como que no se está respondiendo a la población en general migrante, sino que es alguien de tú a tú, ¿cierto? Porque cuando responden las cartas, nombran la persona, o sea, hay una humanidad bellísima, hay una ternura bellísima también en esas cartas que se responden, ¿bien? Hemos hecho, por ejemplo, una acción en Plaza Botero, una acción de gran formato. Entonces, quisimos llevar el libro viajero y que varias personas nos ayudaran a transcribir esas cartas en el piso. Y fue como un graffiti en tiza casi de 10 metros o 15 metros por 15 metros, fue bastante grande. Y eran muchas personas, algo que pensamos que quizás no iba a convocar tanto, muchas personas que también habían vivido experiencias de migración o que tenían personas conocidas o familiares, también se nos acercaban y nos decían, ¿será que yo puedo escribir una historia que alguien me contó? ¿Sí? O sea, también, y ver las personas leyendo, dándole un momento y dándole el lugar a las emociones y experiencias de las otras personas que también escribieron, pues es muy potente. Bien, después de esto la gente se moviliza un montón, o sea, todos y todas nos movilizamos luego de leer. Entonces es también conocer otros mundos, porque quizás conocemos algunas historias de migración, pero de personas cercanas, pero hay otras personas que tienen otras historias, otras vivencias, son crudas, son cartas que le conmueven a uno en realidad el corazón, porque en el proceso de migración ocurren muchísimas injusticias, son realidades injustas en las que tanto hombres, mujeres, niños, niñas tienen que pasar por un sinfín de situaciones, ¿sí? Y luego también, como cuando uno se encuentra con cartas que le dicen, ha sido muy difícil, pero ha sido gracias a que alguien me tendió la mano, a que alguien me brindó información valiosa, que alguien me integró en su comunidad, ha hecho la diferencia, ¿sí? No deja de ser difícil, pero se hace un poco más fácil poder integrarme a un nuevo país, a una nueva cultura. Somos países hermanos, pero aún así hay muchas diferencias, aunque también hay muchas similitudes, también hay otras diferencias, entonces se hace difícil que nosotros como colombianos y colombianas entendamos, de alguna manera nos podamos acercar, humanizar esas historias, pueden marcar la diferencia en un proceso de integración a las personas migrantes a nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, por eso les repito, es una herramienta que nos permite sensibilizar y llegar a otras, sí, no sé, como llegarle a las personas de otras maneras que desde la teoría se hace muy complejo, ¿sí? Movilizar emociones, también ponerse en el lugar del otro, genera otras discusiones totalmente distintas que van más allá
como de la academia o espacios que son un poco más serios. Esto moviliza emociones. Entonces, desde ahí ha sido como una gran herramienta. No sé si Fer, Tabito, Lucita, Marci. Yo quiero ahí agregar muchas cosas. Es que el libro es un universo muy completo, ¿cierto? Que empezó como cartas. Vean que también en los ejercicios de nuestros talleres sabemos también que hay personas que, siendo migrantes o desplazadas internas colombianas, porque estos son siempre espacios abiertos, tanto para migrantes como para nacionales, decir, a veces yo no tengo para pagarme una terapia, o a veces yo no confío en mi pareja para contarle mis cosas, o simplemente a veces no me enseñaron a hablar y a contar desde la emoción que estoy sintiendo, ¿cierto? Entonces, es también como un papel y un lápiz nunca nos va a juzgar, o unos colores, y en caso de que queramos dibujar, y saber que todo eso puede evolucionar hasta tener un ejemplar así, bueno, con todos los que vengan, sí, también es formato podcast, si vienen más formatos digitales y análogos, pues estar también muy abiertos y abiertas a que el libro viajero siga mutando y siga encontrando formas de comunicarse. Les cuento también un poco que el libro viajero, nos decía Marc, con cada capítulo hay una sección pedagógica, ¿cierto? Una sección de sensibilización, y hace que el libro en sí sea una herramienta pedagógica. No sé, o sea, el libro es muchas cosas, ¿cierto? Entonces el libro es lectura, pero también es escritura, incluso tiene sus espacios en blanco y los veíamos ahorita en la pantalla, porque uno puede escribir en el libro, puede contestar cosas ahí en el libro, también puede dibujar, puede arrancar cosas y entregarle una carta a alguien. O sea, el libro es para realmente, en sí es una herramienta, y el libro también en sí es un viaje. Recuerden que les dije que el libro eran 2 libros en blanco que se fueron viajando, ¿cierto? Pues resulta que en sí, cuando uno empieza a leer, incluso la portada tiene líneas que se llaman, digamos, aquí pues en diseño se ven como líneas, pero esto se llama curvas de nivel, y los usan sobre todo en términos geográficos, ¿cierto? Para dónde hay, para saber cómo están los niveles de los terrenos. Entonces, eso es un camino, pues esto es un terreno. Y cuando uno lo abre, se hace preguntas como de por qué hacer este viaje, y entonces vamos ahí abordando a las personas, y cada capítulo, que más que un capítulo son estaciones, lo llamamos estaciones, cada estación tiene un tema, y justo en la mitad, en la página 84, hay un no lugar. Un no lugar es esos lugares que, aunque sí existen físicamente, no se teje ninguna relación profunda dentro de las personas. ¿Por qué? Porque ahorita, pues hablamos en un principio, en los estudios geográficos, de que existía el espacio físico y existían las personas, ¿cierto? Y resulta que luego este concepto se fue ampliando mucho más, y ahorita hablamos de territorios. El territorio es el espacio físico con la conjugación de las relaciones de las personas. Entonces, ¿cómo se relacionan las personas con ese territorio? Eso es el territorio con las personas. Eso también hace que entonces existan lugares donde no sean esas relaciones, ¿cierto? Y esos lugares son el supermercado, el centro comercial, la estación del bus, una sala de espera en un avión. Entonces también le decimos llamarle hasta mitad del camino, un no lugar, y allí en ese no lugar le decimos a la gente, vea, usted ahorita que no sabe qué hacer con su tiempo, puede hacer esto, esto y esto, y les dimos unas opciones pedagógicas muy bacanas para hacerlas. Y bueno, es eso, resaltar mucho que el libro es todo un descubrimiento, es todo un universo por descubrir, pero es una herramienta, y por eso cuando se diseñó también se pensó en que esto no es de venta, efectivamente esto es para entregárselo a organizaciones y colectivos de la sociedad civil que estén trabajando por la integración en sus territorios. Y eso es lo que vamos a hacer, pues también si tienen una organización, un colectivo que le está haciendo, escríbanos un mensajito a alguna de nuestras redes sociales para ficharle y saber que le podemos entregar una versión de este libro. Sí, yo también quería agregar que es súper importante decir que parte de este viaje son ahora los lectores, y que quienes tengan la oportunidad de ver el libro, ya sea en físico o pueden verlo también en el libroviajero.com, como dice acá el rótulo,
Ustedes pueden leer no solo esta edición, sino las anteriores también, pero en esta en especial van a encontrar estas actividades que los van a estimular a través de la práctica del agradecimiento, a través de herramientas para combatir la xenofobia, a través de las palabras de aliento o simplemente de actividades que generen emoción en ustedes. Van a poder dejarnos ese testimonio y están invitadísimos a escribirlo a mano, a dibujarlo e incluso a subirlo directamente a nuestra página web. En este libro ustedes van a encontrar un código QR donde lo pueden escanear con su celular y simplemente subir esa foto de esa carta que escribieron para formar parte de este proyecto. Entonces, por eso y por las actividades que están ahí adentro, nosotros esperamos que este libro viaje mucho, que nos acompañe. Ahí está el código para que se animen a escanearlo ahorita los que están viendo esta parte de la transmisión desde la casa, que ahorita Suat me pasó una foto y vi que hay mucha gente. Gracias por acompañarnos. Así que bueno, pueden escanear este código desde sus celulares y pueden animarse a escribirle algo a un migrante venezolano que quizá no conocen, pero que entienden el momento convulso que pasó, o le pueden dar una palabra de aliento para que siga adelante en su vida como migrante. Y además pueden ustedes también escribir su propio testimonio si han estado cerca de un hecho de migración, si ustedes han sido migrantes, si han acompañado una historia de estas o si son retornados también a su lugar de origen. Entonces, quería también completar con esto. Nosotros, bueno, a propósito de la carta, tenemos también la carta original escaneada en el libro y tenemos un apartado donde hacemos una transcripción de la carta y además escribimos un poco el contexto de lo que nos cuentan, porque hay cartas que dicen, por ejemplo, hay una carta que es de un chico que está cruzando una trocha, que son estos pasos irregulares. Recuerden que la frontera estuvo cerrada 7 años y bueno, en estos últimos 7 años ha habido el mayor iba a decir tráfico, pero movilización de personas a Colombia desde Venezuela. Y hay un chico, por ejemplo, que describe cómo él cruzó un río con un violín a cuestas, que además de ser su instrumento musical querido, era también la herramienta de trabajo con el que se pretendía venir a Colombia. Entonces, ese violín es como la preocupación de él, ¿no? De qué pasa si se le moja, si no se le moja. Y el contexto de esa carta, por ejemplo, habla mucho de quiénes somos cuando somos migrantes, ¿no? O sea, nos podremos dedicar a lo mismo que hacíamos en nuestro lugar de origen, tenemos que buscar otro oficio. ¿Cómo vamos a hacer cómo es ser músico en otro país o ser médico o etcétera? Y más allá de eso, pues, ¿qué significa llegar a un nuevo país cruzando a través de un río, ¿no? Ahorita vemos quizás las noticias y bueno, capaz hemos escuchado mucho que hay migrantes atravesando el paso del Darién, el tapón del Darién, o la frontera en Estados Unidos, o en los temas de frontera que siempre ha habido en Centroamérica, pero definitivamente no es lo mismo leer la noticia que entender la emoción desde el testimonio de un migrante que además escribe con su propia letra su testimonio. Ahí está, por ejemplo, conectada al equipo de Cúcuta, que fue un equipo que nos acompañó muchísimo el año pasado, facilitando todos los talleres de mujeres y niñas y niños que dictamos a través de una metodología que todo el equipo se inspiró a hacer. Así que bueno, muy lindo que estén conectadas y que estén mandando también esos mensajes bonitos de la experiencia que tuvieron colaborando con este proyecto y formando a estos participantes que llegaron a esos talleres. Invitarles a tomarse el micrófono también, a participar, quizás. ¿No? Bueno, no hay preguntas por ahora. Si quieres podemos proyectar el video de las acciones en Medellín. Bueno, el video que está...
Cuando se cerró la frontera, las cosas se complicaron más. Aún me acuerdo de ese día, todo iba normal, mi mamá me llevaba en moto para que pudiera tomar la buseta e ir a clases. Pero cuando llegamos a la Alcabala, que es el control que hay en Ureña para pasar a Colombia, todo estaba cerrado. La guardia tenía cerradas las calles y estaban armados hasta más no poder. En cada esquina había algún guardia anunciando el cierre de frontera indefinido. Recuerdo haber pensado que duraría una semana. Estaba sumamente equivocada. Mis papás son de esos millones de colombianos que fueron a Venezuela en los años 80 por mejor calidad de vida y un lugar donde criar a su familia. Durante 19 años de mi vida, Venezuela fue mi hogar. Un hogar feliz de abundancia y tranquilidad. Gracias a Venezuela soy lo que soy hoy, aunque nostálgica e incompleta, porque no sé cuándo volveré. Estos son algunos de los testimonios del libro viajero, que narra las historias de viaje, de vida, los miedos y los sueños de quienes han tenido que emigrar hacia lo desconocido en busca de un mejor futuro. Esa fue la actividad que hicimos en el Parque Botero. Y pues nada, ese día fue muy bonito porque hicimos una convocatoria abierta a quienes nos quisieran acompañar. Pensábamos que íbamos a ser 3 personas. Primero cayeron muchísimas personas, llegaron muchísimas personas al espacio que nos querían ayudar, por ahí unas 10 personas. Pero después de eso también fue muchísimo más poderoso porque las personas que habitan la plaza se empezaron a sumar, lo que les decía. ¿Será que yo puedo escribir una historia que a mí me contaron, quisiera darle voz? O también pasaba, no lo puedo escribir, de pronto alguien me puede ayudar, entonces también como prestar la mano, ¿no? Para poder darle voz a esa historia. Llegaron personas, no solamente migrantes de Venezuela o personas refugiadas de Venezuela, sino también personas de otros países que nos decían, ¿cierto? Incluso hubo alguien que hablaba inglés y tuvimos de alguna manera que alguien en el equipo hablaba y le permitió como, si no estoy mal era de Haití, no sé, puedo estar equivocada, pero sé que no hablaba nuestro idioma, no hablaba español, solamente hablaba inglés y de alguna manera quería participar de la experiencia. O sea, como seres humanos es muy importante también poder contar nuestra historia, ¿sí? Que no quede solamente en nosotros y nosotras, sino que de alguna manera tenemos una necesidad de contar, ¿sí? De decir qué vivimos, qué sentimos, qué atravesamos durante esa realidad. O sea, es como si tuviéramos la necesidad de que eso no muriera con nosotros y nosotras, sino también poder compartir con las otras personas. Y desde ahí es supremamente potente porque lo que sentimos es que se están narrando historias que son sumamente importantes para las personas que las escriben y que quizás nadie más escucha a veces, ¿sí? Se vuelve ruido, se vuelve panorama, pero pues es bien bonito, movilizador ver cómo las personas responden a las cartas, o sea, y que quieran responderlas, porque esa es otra. También permitir que uno le pueda responder a las personas también es sumamente potente. Muchas cartas no llegan al libro viajero, pero eso no significa que no existan y que no haya una correspondencia. Entonces, bueno. Bueno, muchísimas gracias. No sé si le doy la palabra a Tabito para cerrar el espacio. Muy bien, Suad, por aquí estoy, moviendo botoncitos. Muy bella la presentación. Estaba pensando precisamente en Fernando González, como es costumbre. Vamos a ver si encuentro algo aquí rápido para leerles. Y es que precisamente ese sueño, estaba pensando en el sueño bolivariano que compartía Fernando González con Bolívar de la unidad de América Latina, de los países llamados países bolivarianos, que él hablaba de 4, probablemente son 5, 6, y realmente eso se puede extender a toda Latinoamérica. Entonces, justamente ayer, que en la Casa Museo de Otra Parte
tuvimos una proyección de cine en alianza con el Consulado del Perú, que me parece una actividad encantadora, ¿cierto? Hacer actividades con otros países latinoamericanos. Y Mauro, el compañero, leyó un fragmentico que les voy a compartir también. Es de Mi Simón Bolívar, que es un libro de Fernando González de 1930, y habla así Fernando González de Bolívar. Bolívar es el libertador, lo cual significa quebrantador de fronteras, formas históricas y psíquicas, que es lo que hacemos en el derecho a no obedecer, quebrantar fronteras, formas históricas y psíquicas. ¿Cuál fue y es el impulso bolivariano? Libertar todo el continente, unificarlo y unirlo a los otros. Panamá, centro de confederación universal, influir en el mundo entero, crear nuevas formas universales. Es decir, siempre es una invitación de Fernando González a la autoexpresión, a ser lo que somos, como decía en Viaje a Pie, enérgicamente. Somos tan, como es que decía, somos tan hermosos como cualquiera en la unidad del universo. Entonces, esa es siempre la invitación, lo que se mencionaba en el prólogo, la invitación a sembrar alegría, a sembrar alegría a esa unión latinoamericana. En fin, es un tema de nunca acabar, pero es lo que hacemos día a día en la Casa Museo, otra parte, en el derecho a no obedecer. Sembrar alegría era algo que él mencionaba en la revista Antioquia y que está hecho siempre presente en nuestros boletines electrónicos. Y también ese concepto de patria, que es como la vía, el concepto de solidaridad, como se decía en el prólogo, de los que conviven bajo el mismo cielo. De manera que todos los que convivan bajo el mismo cielo en este que estamos, esa es nuestra patria y todos pertenecen a esa patria, de manera que la invitación siempre es a la unidad, a la paz y a acoger a los migrantes con mucho amor, porque es que no son otros, sino que son uno mismo realmente. Muchas gracias nuevamente por esta hermosa presentación. Yo me quito por aquí esta pantalla completa. No sé si tengan una palabra de despedida y nosotros quedamos desde la Casa Museo encantados con esta presentación que nos regaló hoy el derecho a no obedecer. Muchas gracias, Tabito, y gracias a todas y todos los que nos ven allá en presencial y quienes también nos están viendo a través del canal en YouTube. Me voy a despedir ayer justamente grabé un episodio de podcast de la nueva temporada del podcast en Spotify, también nos encuentran como El Libro Viajero, y ayer me despedí, y creo que este es el mensaje porque me despedí hablando de Fernando González, y quiero también despedirme en este espacio. Fernando en ese viaje, en el libro El Viaje a Pie, nos dice que hay un mandato, ¿cierto? Un imperativo categórico, que es alegrarnos y alegrarle la vida a los demás. Y también nos habla de que la verdadera grandeza está detrás del amar a otros, porque al amar a otros nos amamos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Ese es el mensaje con el que también me quiero despedir. Acá se trata también de entregar ese amor, que a veces creemos que es una palabra muy abstracta, ¿cierto? No hay el amor romántico que está escrito en las novelas, pero no, el amor son hechos puntuales, es mirarnos a los ojos, es dar un saludo, es preguntar cómo estás, preocuparnos genuinamente por cómo está la otra persona, es sentir el dolor de la otra persona como propio. Son muchas acciones puntuales que hay detrás de lo que significa el amor. Entonces esa es la despedida que doy, también enunciando las palabras del maestro y del brujo Fernando. Yo quisiera también agradecer a la Fundación Plan por habernos acompañado en todo este proceso. Fue un proceso donde estuvieron además súper pendientes de todos los logros que íbamos teniendo. Así que bueno, es un agradecimiento a ellos y a esta iniciativa que está financiada por la Oficina de Cooperación Alemana, como decía Lucy al principio. Así que bueno, esto fue posible gracias a ellos. Y también muchas gracias a Mariana Posada, que nos acompañó con toda la corrección de estilo, y a la Fiera Ilustrada, que nos acompañó con su diseño, y a Nicolás Jiménez,
que le metió la 10 a la diagramación de esto. Sí, es verdad, fue un equipo pequeño, pero muy importante para que esto saliera a flote. Muy bien, gracias. Me gustaría invitarlos a que podamos como recorrer el mini espacio que creamos con las cartas del libro viajero. Son las versiones anteriores, versiones del primer y del segundo libro, y también hay algunas cartas que van a encontrar en el mosaico, que son respuesta también a algunas cartas en los procesos que hemos hecho en calle. Entonces, muchas gracias también por acompañarnos. Muy bien, mil gracias y feliz noche. Nos despedimos entonces por ahora de esta transmisión, pero seguimos conversando, viajando y sembrando alegría, como siguiendo ese imperativo categórico que mencionó Fer, que es alegrarnos y alegrar a los demás. Muchas gracias y feliz noche. Un abrazo, gracias.